Hola, aquí Micaela nuevamente y hoy vamos a hacer un video para festejar los 10 años de bloguera de mi amiga Jen Shurkus. El martes pasado hicimos esta tarjeta de Flower y hoy vamos a hacer otra inspirada en una de las tarjetas que ella ha publicado dentro de sus 10 años, que han sido muchas. Elegí una que es como en tonos de azules con una noche estrellada. Vamos a empezar a hacer una similar. Tomamos un papel azul navy o noche. Lo cortamos con la prensa Fiskars en la medida de 4 pulgadas y un cuarto y obtenemos de esta forma dos bases para tarjetas que se abran hacia arriba, doblándolas con el tablero para doblar tarjetas en la medida de 5 pulgadas y media. Una vez que tenemos las bases ya hechas, tomamos un papel blanco de Nina, color Solar White de 80 libras y ponemos sobre nuestra superficie de trabajo la craft sheet porque vamos a hacer un poco de grabados. Y para eso tomamos la tinta Versamark, la prensa Fiskars y vamos a usar estrellas de este set de sellos de Simon Says Stamp que se llama Hand Lettered Winter Wishes. Tomamos todas las estrellas que son de color negro, que en realidad no sé bien cómo explicarles, pero es un sello que es completamente lleno, o sea, es una figura geométrica llena, no son solo los bordes. Esos tipos de sellos se llaman bold. Entonces tomamos todas las estrellas bold de este set y estas dos estrellas tipo asteriscos. Las montamos en la prensa Fiskars y primero pasamos sobre el papel la almohadilla antiestática para evitar que quede adherido polvo para grabados donde no queremos. Untamos las estrellas con Versamark Ink y empezamos a estampar de forma aleatoria sobre el papel blanco varias veces. Si ven el papel a contraluz, van a ver el brillo de los sectores en los que acaban de estampar anteriormente. Tengan cuidado cuando hacen esto de apoyar las patitas de la prensa Fiskars en lugares donde no hayan estampado previamente. Vamos a estampar varias veces, así que vamos por partes. Ahora que ya tenemos algunas estrellas ya estampadas, usamos polvos para grabados zinc, color blanco opaco. Espolvoreamos por arriba del papel. Tenemos especial cuidado si alguna estrella quedó sin la cantidad de polvo suficiente y derretimos todo con la pistola de calor bien caliente. Ahora volvemos a estampar unas estrellas más. Previamente no se olviden siempre, cada vez que lo hagan, de pasar la almohadilla antiestática. Untamos nuevamente las estrellas con Versamark y repetimos esto hasta que estemos conforme con la cantidad de estrellas que tenga el papel. A medida que vayamos avanzando vamos a ir achicando el bloque de acrílico porque si no, no vamos a poder manipularlo tan fácilmente. Cuando haya menos lugar va a ser más fácil que estampemos las estrellas de a una y para eso usamos un bloque de acrílico mucho más pequeño. Cuando ya tenemos el papel listo, con la cantidad de estrellas que nos parece suficiente, vamos a usar 3 tipos de tinta Distress Inks, color Tumble Glass, Salty Ocean y Chipped Sapphire y 3 aplicadores de Tim Holtz redondos con 3 esponjitas limpias en este caso. Para aplicar la tinta sobre lo que podemos llamar un fondo, tienen que untar bien la almohadilla, descargar sobre la craft sheet un poco de tinta, porque si no hacen eso, si no descargan un poco de tinta, van a manchar el papel en vez de lograr una mezcla perfecta. La técnica sigue descargando en la craft sheet y empezando a hacer círculos desde afuera hacia adentro del papel. De esta manera, esos círculos van a hacer que cada pasada se mezcle una con otra y no queden marcas de aplicación. Hacemos lo mismo con la siguiente tinta, que es Salty Ocean, que es un poco más oscura. La idea es lograr como un degradé de celestes azules, como para lograr una noche estrellada cuando está por anochecer. Aplicamos la misma técnica, untamos bien la almohadilla, descargamos primero en la craft sheet. Como esta es una tinta más oscura, van a ver que la descarga realmente se va a ver en la craft sheet. Y siguen aplicando y mezclando capas de tintas en este papel. Pasamos a Chip Sapphire, que es el azul más oscuro. Cuanto más oscura es la tinta, más problemas puede traer de marcar el papel. En este caso, como ven, a pesar de que aplico la técnica como les expliqué paso a paso, como es una tinta muy oscura, generó unas marcas que no me gustan, pero vamos a tratar de seguir mezclándolas y para eso aplicamos más tinta y más
forma circular. Cuando ya estamos conformes con la cantidad de azul oscuro que queremos, vamos a hacer una última pasada de mezcla con el color más claro, que es Tumble Glass. Cuando ya consideran que es suficiente de tinta, guardan las almohadillas. Yo, por ejemplo, de la Mini Distress Inks, la almohadilla la guardo en la parte de atrás porque queda ajustada perfectamente. Y de las Distress más grandes, pego las almohadillas también por detrás usando un poco de washi tape. Ahora vamos a usar este troquel de Simon Says Stamp, que es una burbuja de diálogo, que viene con 2 burbujas, separamos una de otra. Vamos a usar la más grande. Y vamos a troquelar esta burbuja de diálogo 2 veces sobre este papel. Para eso usamos la Cuttlebag. Para troquelar necesitamos la bandeja A, la bandeja B, aplicamos el papel con nuestro fondo estrellado, ubicamos el troquel donde queremos exactamente que sea cortado y luego la bandeja C por encima. Pasamos todo por la Cuttlebag, hacemos lo mismo con el otro lado, o sea con el otro lado del papel, porque vamos a cortar 2 burbujas de diálogo. Y cuando ya tenemos las 2 burbujas listas, cortamos también 2 burbujas de diálogo, pero sobre goma eva. Cuando ya tenemos recortadas las 2 burbujas de diálogo en papel y en goma eva, podemos proseguir con la tarjeta. Vamos a usar pegamento líquido Tombow Mono Multiglue para pegar la goma eva a las burbujas de diálogo de papel. Uso este pegamento, que es mi favorito de los líquidos, porque nos va a dar un segundo más para poder ubicar exactamente la burbuja de goma con la burbuja de papel. Ahora volvemos a las bases de las tarjetas azules y tomamos este set de sellos de Laufang que se llama Blue Skies. Vamos a usar esta frase que dice "The sky's the limit" y la vamos a grabar con polvos para grabados blancos de zinc opaco, el mismo que usamos para las estrellas, en los frentes de la tarjeta. Para eso pasamos primero nuestra almohadilla antiestática en cada sector que vamos a estampar. Montamos el sello en la prensa Fiskars y lo untamos con Versamark. Ubicamos un poco la burbuja de diálogo más o menos donde va a ir en el frente de la tarjeta para que sepamos exactamente dónde estampar. Y estampamos 2 veces haciendo una presión bien constante. Luego espolvoreamos el polvo para grabados blancos de zinc color opaco por encima de la frase. Si ha quedado algún granito de color donde no queremos, lo podemos retirar con un pincel bien finito y derretimos todo con la pistola de calor bien caliente. Ese es el truco para que el papel se doble lo menos posible por el calor, que la pistola de calor esté bien caliente. Cuando ya tenemos todo listo, tomamos esta cinta doble faz, que es una cinta finita, no tiene dimensión, y la pegamos sobre un papel Nina color Solar White de 80 libras, porque vamos a generar un detalle dorado en esta tarjeta como tiene la tarjeta de Jen. Si querés ver qué tarjeta de Jen estoy semi copiando o inspirándome en ella, te dejo el link en la descripción del video de YouTube. Pegamos la cinta y apretamos bien. Me ayudo con una de las bandejas de la Cuttlebag para pegar bien la cinta sobre el papel. Luego dibujo 2 lunas con lápiz del otro lado y las recorto usando mi tijera de Fiskars también, que tiene un resorte, entonces es espectacular porque no se hace fuerza con la mano. Es muy buena para cortar detalles. Cuando tengo las lunas perfectamente cortadas, pongo un papel blanco que le voy a aplicar glitter a esto, entonces necesito una superficie que luego me ayude a limpiar. Retiro los papeles que protegen el pegamento y echo glitter dorado encima de cada luna. Una luna de verano dorada. Luego, con la herramienta la que viene con el tablero para doblar tarjetas, que es la herramienta que hace el doblez, presiono bien el glitter con ella contra la cinta para ayudar a que quede bien adherido y también para darle más brillo. También para manipular estas lunitas, que son bastante chiquitas, uso las pinzas tweezers. Si siento que la luna sigue todavía un poco pegajosa, le aplico más glitter. De esa manera voy a lograr que no haya más pegamento sobre la superficie. Guardo todo, limpiamos bien para que nada se contamine con ese glitter tan finito. Y ahora procedemos a montar la tarjeta. Aplicamos Tombow Mono Multiglue en la burbuja de diálogo en la parte de atrás y lo pegamos en el frente de la tarjeta arriba de la frase de Sky the Limit. Luego le aplicamos el mismo pegamento un poco a la luna y con las pinzas tweezer la ubicamos en el margen superior derecho mejor. Hacemos lo mismo con la otra tarjeta y listo. Esta es la tarjeta que tenía preparada para ustedes para hoy, para festejar los 10 años de bloguera de mi amiga Jen Shurkus. También te dejo 2 links a los últimos 2 videos que fui subiendo. Te pido que si te gustó el video te suscribas a mi canal de YouTube y me visites en mi blog www.micaelaferrero.com. Le des me gusta al video, compartas con tus amigos en las redes sociales y me dejes un comentario. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.